Ayudé a mi madre a sentarse con cuidado en el asiento trasero del coche. Su mano, helada y huesuda, se perdía en la mía. El característico olor a desinfectante del hospital todavía impregnaba nuestra ropa, un aroma que me oprimía el pecho con ansiedad. La operación de cáncer de estómago de mi madre había sido un éxito. El médico dijo que el pronóstico era bueno, pero al verla tan pálida y agotada, no podía sentirme tranquila. Mi madre Carmen había luchado toda su vida. Justo cuando parecía que por fin podría disfrutar de su vejez junto a sus hijos y nietos, la desgracia se había cernido sobre ella. ¿Estás muy cansada, mamá? Apóyate en mí un rato, le susurré, ajustando mi postura para que estuviera más cómoda. Ella solo negó con la cabeza, sus ojos hundidos fijos en la ventanilla, donde el ajetreo de gente y coches pasaba velozmente. Estoy bien, hija. En cuanto llegue a casa, me recuperaré. El hospital es demasiado sofocante. La palabra casa me provocó un nudo en la garganta. La casa a la que se refería era el piso en el que vivíamos mi marido y yo. Mis padres solo tuvieron 2 hijas. Yo, Lucía, y mi hermana menor, Elena, que también estaba casada y vivía por su cuenta. Mi padre tenía una salud frágil desde joven, por lo que mi madre cargó sola con casi toda la responsabilidad económica, trabajando sin descanso para criarnos y darnos una educación. La vieja casa del pueblo ahora estaba habitada solo por mis abuelos, en una silenciosa soledad. Cuando supe que mi madre estaba gravemente enferma, hablé con mi marido, Javier, para traerla a vivir con nosotros y así poder cuidarla mejor. Él aceptó encantado, e incluso dijo: «Tu madre es también mi madre, Lucía. No te preocupes». Sus palabras en aquel momento me conmovieron profundamente. El coche se detuvo frente al portal de nuestra moderna urbanización. Ayudé a mi madre a salir y le dije al taxista: «Espere un momento, por favor. Subo el equipaje y ahora mismo bajo a pagarle». Nuestro piso estaba en la planta 15, un lugar con unas vistas despejadas que a mi madre le encantaban cada vez que venía de visita. Mientras la ayudaba a caminar hacia el ascensor, pensaba en que en un rato le prepararía una sopa de pollo bien caliente para que recuperara fuerzas. Frente a la familiar puerta de roble, le dije alegremente a mi madre: «Ya hemos llegado a casa, mamá». Puse mi dedo en el sensor de la cerradura electrónica. Era una cerradura de última generación que Javier había insistido en instalar hacía medio año, diciendo que era segura y cómoda. Costó casi 600 euros, pero en lugar del habitual pitido y el sonido de la puerta abriéndose, una fría voz electrónica resonó: «Huella dactilar no válida. Por favor, inténtelo de nuevo». Me sorprendí, pensando que quizás tenía la mano sudada. Me la sequé en la ropa y volví a intentarlo. De nuevo, el mismo mensaje impersonal. La tercera, la cuarta vez, el resultado no cambió. Empecé a sentir que algo no iba bien. «A lo mejor se ha quedado sin pilas o está estropeada, hija», dijo mi madre, preocupada. «No creo, mamá. Las pilas de esta cerradura duran muchísimo. Probaré con el código». Cambié al modo de contraseña e introduje la secuencia de números que conocía tan bien, la fecha de nuestro aniversario de boda. Una vez más, la pantalla mostró un mensaje en rojo: «Contraseña incorrecta». El corazón se me encogió. Una sensación de inquietud recorrió todo mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Acaso Javier había cambiado la contraseña sin decirme nada? Estaba de viaje de trabajo en otra provincia y no volvía hasta el fin de semana. Llamé al timbre, esperando que mi suegra, Dolores, estuviera en casa. Como había estado día y noche en el hospital con mi madre, le había pedido que viniera a cuidar de nuestros 2 hijos. El timbre sonó varias veces, pero tardó un buen rato en oírse un ruido desde dentro. La puerta se entreabrió y apareció el rostro de mi suegra. Me miró a mí y luego lanzó una mirada rápida y sin rastro de simpatía a mi pálida madre. «Mamá, ¿por qué no puedo abrir la puerta? ¿Le pasa algo a la cerradura?», pregunté apresuradamente. Dolores no respondió a mi pregunta. Miró directamente a mi madre y dijo con voz seca: «Buenas tardes, Carmen». Luego, se volvió hacia mí y soltó una frase que me cayó como un rayo: «¿Quién te ha dado permiso para traerla aquí?». Me quedé petrificada, sin poder creer lo que oía. «¿Qué dices, mamá? Ya te dije a ti y a Javier que iba a traer a mi madre a vivir aquí para poder cuidarla. Todos estabais de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo?» «Yo no estoy de acuerdo», dijo Dolores, alzando la voz. «En esta casa hay niños y no hay mucho espacio. Además, ella está enferma. ¿Cómo vamos a vivir todos juntos?». Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Poco espacio? ¿Llamaba poco espacioso a este piso de más de 100 metros cuadrados? Intenté mantener la calma y supliqué: «Mamá, mi madre acaba de salir de una operación, está muy débil, no puede quedarse sola. Por favor, ten compasión». «¿Compasión?
Se burló mi suegra con una sonrisa sarcástica. Mi casa no está para esas cosas. Dicen que la gente con cáncer trae mala suerte, que afecta a la salud y a los negocios de la familia. No quiero que a mi hijo o a mis nietos les pase nada. Cada una de sus palabras era como un puñal clavándose en mi corazón. Temblaba de rabia, pero al ver el rostro cada vez más pálido de mi madre, tuve que tragarme la ira. Mi madre tiró suavemente de mi manga y dijo con voz débil: «Déjalo, hija. Llévame de vuelta al pueblo». «De ninguna manera», exclamé. «Con tu salud, ¿cómo voy a quedarme tranquila si vuelves allí?» En ese momento Dolores volvió a hablar, con un tono condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. «Bueno, está bien. Si tanto te preocupa tu madre, hagamos una cosa. Al principio de la calle hay un hotel que parece bastante limpio. Llévala allí unos días y luego ya veremos. Ahora que mi Javier gana buen dinero, pagarle una habitación a la consuegra unos días no es nada. Además, los enfermos necesitan un sitio tranquilo para descansar». La frase, «mi Javier gana buen dinero», la enfatizó como si fuera una bofetada en mi cara y en la de mi madre. Me estaba recordando, de forma no tan sutil, que mi madre y yo vivíamos a costa de su hijo, que no teníamos derecho a decidir nada en esa casa. La miré a ella y luego a la puerta entreabierta. Por un instante, sentí que esa puerta no solo separaba el interior del exterior, sino que también estaba cerrando de golpe los 10 años de matrimonio que yo había creído felices. La mirada altiva y las palabras calculadoras de Dolores fueron como un chorro de agua helada que me devolvió de golpe a la realidad, haciendo que mis 10 años como esposa y nuera aparecieran nítidamente ante mí. Recordé el día que llevé a Javier a casa para presentárselo a mi madre. Éramos estudiantes de último año. Nuestro amor era puro y lleno de sueños. A mis ojos, Javier era un chico de provincias, humilde y con una gran voluntad de superación. Era inteligente, participativo, y siempre me trataba con una ternura y un respeto inmensos. Mi madre, una mujer que había criado sola a 2 hijas, tenía una visión mucho más práctica que yo. Después de la comida me llevó a mi habitación y me dijo con suavidad: «Lucía, no te prohíbo que te enamores, pero el matrimonio es para toda la vida. Javier parece un buen chico, es agradable. Pero mira su situación. Su familia en el pueblo es muy humilde. Sus padres son agricultores y tiene muchos hermanos. Ha venido a Madrid solo, sin casa, sin coche, sin nada. Si te casas con él, vas a pasar muchas dificultades. En aquel entonces, el amor me cegaba y tenía una fe absoluta en nuestro futuro». Le rebatí a mi madre con vehemencia: «Mamá, lo material se puede conseguir poco a poco. Lo importante es que me quiere y tiene ambición. Lucharemos juntos, no te preocupes». Al ver a su hija tan ingenua y testaruda, mi madre solo suspiró. En su mirada había una preocupación que en ese momento yo no pude comprender. Finalmente, por amor a mí, no se opuso más. Nuestra boda se celebró después de que ambos nos graduáramos y encontráramos trabajo estable. Todavía recuerdo como si fuera ayer la actitud de Dolores el día que su familia vino a hablar con la mía. Inspeccionó con la mirada la espaciosa casa de 3 plantas de mi madre en las afueras y luego me miró a mí, con una mirada inquisitiva, como si estuviera valorando una mercancía. Cuando se habló de la dote, dijo con total naturalidad: «Bueno, lo principal es que los chicos se quieren. Lo material es secundario. En el pueblo no tenemos muchos recursos. Así que, con el permiso de la familia, nos gustaría darles un pequeño regalo de 3.000 euros para que les dé suerte». ¿3.000 euros para una boda en Madrid? El rostro de mi madre se endureció, pero para salvar las apariencias por mí y no ponernos las cosas difíciles, asintió. Yo sabía que estaba triste y sentía que me estaban menospreciando, pero en ese momento solo pensaba que el amor de Javier era suficiente. Después de la boda, alquilamos un pequeño apartamento de una habitación para empezar nuestra vida juntos. Javier era en efecto un buen marido. Trabajaba duro y, en cuanto salía del trabajo, volvía a casa. Me ayudaba con las tareas domésticas, y a final de mes me daba todo su sueldo. Los primeros años, aunque difíciles, fueron increíblemente dulces. Juntos construimos nuestro pequeño nido y soñábamos con el día en que compraríamos nuestra propia casa. Nuestros 2 hijos, Mateo y Lucas, nacieron uno tras otro, y la carga económica se hizo cada vez mayor. El pequeño apartamento se nos quedó pequeño. Dolores vino del pueblo a visitar a sus nietos y, al ver dónde vivíamos, no dijo nada, pero su mirada estaba llena de desdén. A menudo soltaba indirectas a los vecinos. «Qué mala suerte la de mi hijo. Se casó con una mujer que no le aporta nada de su familia. Si fuera otra, sus padres le habrían dado una casa y un coche al casarse». Esas palabras llegaron a mis oídos y me hirieron profundamente, pero para evitar conflictos en mi matrimonio siempre me callé.
Sabía que para Javier era difícil estar entre su madre y su esposa. A menudo me abrazaba y me consolaba. No hagas caso a lo que dice mi madre. Es del pueblo, tiene una mentalidad anticuada, pero no lo hace con maldad. Lo importante es que yo te quiero. Y entonces llegó el gran punto de inflexión. Cuando nuestro segundo hijo, Lucas, cumplió 1 año, mi madre nos llamó a su casa para contarnos algo increíble. Nos dijo que no era bueno seguir viviendo de alquiler, especialmente ahora que los niños crecían y necesitaban espacio. Tengo unos ahorros, y con el dinero de la venta de un terreno en el pueblo que me dejó el abuelo, he juntado casi 500,000 euros. Voy a usar ese dinero para compraros un piso. Javier y yo nos quedamos atónitos. Me negué de inmediato. No, mamá, de ninguna manera. Ese es tu dinero para la jubilación. No podemos aceptarlo. Mi madre me tomó de la mano, su mirada llena de ternura. ¿Para qué quiero yo el dinero? Veros a vosotros y a los niños con un hogar estable, asentados y felices. Es mi mayor alegría. Solo necesito que me cuidéis con cariño cuando sea mayor. Luego se giró hacia Javier y con voz seria añadió: Pero tengo una condición, Javier. El piso estará a mi nombre. Quiero que mi hija tenga una garantía. Y en cuanto a tu madre, decidle que habéis comprado el piso con vuestros ahorros y pidiendo un préstamo. No quiero que piense que su yerno es un inútil y que depende de la familia de su mujer. Los hombres necesitan mantener su orgullo. Las palabras de mi madre me hicieron llorar de emoción y gratitud. No solo se preocupaba por mí, sino que también era lo suficientemente delicada como para proteger la autoestima de su yerno. Javier en ese momento también tenía los ojos llorosos. Tomó la mano de mi madre y balbuceando apenas pudo articular: Mamá, gracias. Prometo que nunca la defraudaré, que cuidaré bien de Lucía toda la vida. Y así fue como conseguimos este magnífico piso. El día que nos mudamos, Dolores vino de visita. Recorrió todas las habitaciones con una sonrisa radiante. Le dio una palmada en el hombro a Javier y dijo con orgullo a todo el mundo: ¿Veis? Ya lo decía yo. Mi hijo es un triunfador. En pocos años, ya se ha comprado un piso en Madrid. No fue en vano todo mi esfuerzo para criarlo. Javier y yo nos miramos y guardamos silencio, manteniendo el secreto. Le habíamos mentido diciendo que el piso lo había comprado él para proteger su orgullo ante ella, para que pudiera presumir ante sus familiares y vecinos. ¿Quién me iba a decir que esa mentira piadosa de mi madre se convertiría ahora en el arma que mi suegra usaría para maltratar a la mismísima benefactora de su hijo? Ella, por supuesto, consideraba que esta era la propiedad de su hijo, y que tenía todo el derecho a decidir sobre ella, incluso el derecho a echar a mi propia madre por la puerta. La ira me subió por la garganta. El pasado y el presente se entrelazaron, revelando una verdad cruda y dolorosa hasta el extremo. El amargo torrente de recuerdos se detuvo, devolviéndome bruscamente a la cruel realidad que tenía delante. Mi madre, Carmen, tras un momento de estupefacción ante las palabras de su consuegra, entendió lo que pasaba. Tiró de mi brazo, temblando, y su voz se quebró. Lucía, hija, déjalo. No les causes problemas a ti y a los niños. Llama a tu hermana Elena que venga a buscarme. Puedo quedarme en su casa unos días. Ver su expresión de resignación y sus ojos llenos de lágrimas me partió el alma. Había sacrificado toda su vida por nosotras, sin vivir un solo día para sí misma. Y ahora, gravemente enferma y necesitando un lugar donde apoyarse, era tratada como una mendiga que molestaba. La humillación y la furia estallaron dentro de mí. Me giré y miré fijamente a mi suegra, mi voz ya sin rastro de calma. Mamá, ¿cómo puedes decir cosas tan supersticiosas y crueles? ¿No piensas en los sentimientos de mi madre? Acaba de volver de entre los muertos. Dolores frunció los labios y se cruzó de brazos, con una actitud desafiante. ¿He dicho algo que no sea verdad? Más vale prevenir que curar. La salud de mi hijo y de mis nietos es lo más importante. Eres la nuera. Deberías pensar primero en la familia de tu marido, no estar siempre preocupándote por tu madre. La familia de mi marido. Mi madre es la persona que dio a luz y crió a la esposa de tu hijo. Es la abuela de tus nietos. Si la tratas así, ¿qué clase de educación piensas darles a mis hijos? Grité, con las lágrimas a punto de brotar. ¿Cómo los eduque es asunto mío?, respondió ella sin inmutarse. Y en cuanto a la cerradura, fui yo quien le dijo a Javier que la cambiara. También hice que borrara tu huella. A partir de ahora, esta casa la administro yo. Si quieres entrar o salir, tendrás que llamar al timbre. Y solo entrarás si yo te doy permiso. La verdad, al fin, fue revelada con un descaro absoluto. No solo impedía la entrada a mi madre, sino que quería arrebatarme mi propio derecho a ser dueña de mi casa. Quería convertirme en una inquilina en la misma casa que mi madre había comprado con su dinero. La rabia hizo que todo mi cuerpo temblara. Justo en ese momento sonó el teléfono de mi madre.
Era mi hermana Elena. Seguramente llamaba preocupada para saber cómo había ido todo. Mi madre contestó, temblando, tratando de hablar con la mayor normalidad posible. Elena, ya estoy de vuelta. Sí, estoy en el portal de la urbanización de Lucía. Pero no pudo contenerse más. Los sollozos estallaron al otro lado del teléfono. Le arrebaté el móvil a mi madre y dije rápidamente, Elena, ven ahora mismo a mi casa, recoge a mamá y llévatela a la tuya. Rápido. No necesité explicar más. Sabía que mi astuta hermana entendería que algo iba muy mal. Colgué y me volví hacia mi suegra, con la mirada fría como el hielo. De acuerdo. Si es así como lo quieres, que así sea. Mi madre no pondrá un pie en esta casa. Pero recuerda muy bien lo que has hecho hoy. Ayudé a mi madre a darse la vuelta y a alejarse. Estaba tan débil que casi todo su peso recaía sobre mí. Sus pasos eran vacilantes, cada uno arrastrando una vida de amargura y sacrificio. La sombra de su espalda encorvada y delgada se proyectaba larga sobre el brillante suelo de mármol del portal. Una imagen dolorosamente contrastante. Sentadas en un banco de piedra esperando a Elena, mi madre no decía nada, solo lloraba en silencio. Sus lágrimas calientes rodaban por sus mejillas hundidas y caían sobre el dorso arrugado de mi mano. La abracé, acariciando su frágil espalda, pero ni yo misma sabía cómo consolarla. El resentimiento y la impotencia bullían en mi pecho. Odiaba la mezquindad de mi familia política y odiaba mi propia sumisión durante los últimos 10 años. Fue mi silencio, mi tolerancia, lo que les permitió volverse cada vez más abusivos, hasta el punto de no respetarnos ni a mí ni a mi familia. Apenas 15 minutos después, el coche de Elena apareció a toda velocidad. Al ver a nuestra madre llorando en el banco, su rostro se descompuso. Salió corriendo del coche y se abalanzó para abrazarla. «Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí sentada? Lucía, ¿qué te ha hecho esa mujer?» Se volvió hacia mí, con los ojos encendidos de furia. Yo solo negué con la cabeza, tragándome las lágrimas. «Lleva a mamá a casa primero. Está muy cansada». Elena ayudó a nuestra madre a subir al coche. Antes de entrar, se giró hacia mí, su voz firme como el acero. «¿Y tú qué piensas hacer? ¿Vas a dejar que nos sigan pisoteando así para siempre?» La pregunta de Elena fue como un cuchillo que se retorcía en mi herida. Me quedé paralizada, viendo cómo su coche se alejaba, llevándose a mi madre y lo que quedaba de mi dignidad. ¿Qué debía hacer? ¿Volver a esa casa? ¿Enfrentarme a esa suegra cruel y esperar a que mi cobarde marido regresara para oírle justificar a su madre? No, no podía soportarlo más. Hoy, todo tenía que resolverse, de una vez por todas. Con ese pensamiento, respiré hondo. Me di la vuelta y caminé decidida hacia el ascensor. Regresé al piso con un estado de ánimo completamente diferente. Ya no había confusión ni súplicas. Dentro de mí solo había frialdad y determinación. Llamé al timbre y, como la vez anterior, Dolores tardó un rato en abrir, con el rostro todavía lleno de una arrogancia victoriosa. «¿Qué? ¿Ya te la has llevado? Así me gusta». «Entra», lo dijo y se dio la vuelta con indiferencia para sentarse en el sofá a ver la televisión, como si no hubiera pasado nada. Mis 2 hijos, Mateo de 7 años y Lucas de 5, corrieron a abrazarme en cuanto me vieron. Ver sus sonrisas inocentes me encogió el corazón. ¿Qué culpa tenían ellos? Los llevé a su habitación, los entretuve con sus juguetes y luego volví al salón. Me planté frente a mi suegra, mi voz desprovista de emoción. «Mamá, quiero preguntarte una última vez, ¿por qué cambiaste la cerradura?» Dolores me lanzó una mirada sin soltar el mando de la televisión. «Ya te lo he dicho. No me gusta tener gente enferma en esta casa. Trae mala suerte. Además, soy tu suegra. Tengo derecho». «¿Derecho? ¿Quién te ha dado ese derecho?» «Esta casa». Estuve a punto de revelar la verdad, pero me contuve. Aún no era el momento. Necesitaba hablar primero con Javier. ¿Javier sabe esto? Lo sepa o no, ¿qué más da? Es mi hijo. ¿Acaso va a escuchar a su mujer antes que a su madre? Se burló ella. No dije nada más. Discutir con alguien que ha perdido la razón es inútil. Fui en silencio a la cocina. Ordené un poco y preparé la cena. Esa noche, la cena fue tan pesada como un funeral. Solo se oía el parloteo de los niños. Mi suegra y yo no cruzamos una sola palabra. Tarde, por la noche, Javier llamó. Contesté, tratando de mantener un tono normal. «Cariño, ¿ha llegado ya tu madre? ¿Está bien?» «Ha llegado, pero no a nuestra casa», respondí con una voz gélida. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Javier pareció intuir algo. «¿Qué ha pasado, Lucía? ¿Mi madre ha vuelto a decir algo desagradable?» «Cuando vuelvas, hablamos. No quiero hablar de esto por teléfono». Dicho esto, colgué.
Conociendo a Javier, sabía que cogería un coche de inmediato para volver esa misma noche. Y, tal como esperaba, cerca de la 1 de la madrugada, sonó el timbre. Javier había vuelto. Ya no tenía su propia llave, así que tuvo que esperar a que su madre le abriera. Entró con cara de cansancio y preocupación. Me miró a mí, luego a su madre, y preguntó en voz baja: «¿Qué ha pasado, mamá? ¿Por qué dice Lucía que no has dejado que su madre entrara en casa?» Dolores se puso inmediatamente en el papel de víctima, sollozando. «Hijo, mira, apenas te vas un día y ya me está maltratando. Solo le dije que la casa era pequeña y que, como su madre estaba enferma, sería mejor llevarla a un hotel para que estuviera más tranquila. Y ya se ha puesto hecha una fiera, diciendo que soy cruel y despiadada. Pobre de mí». Javier me miró, incómodo. Yo solo esbocé una sonrisa amarga. «Ven a la habitación. Quiero hablar contigo a solas». En el dormitorio, después de cerrar bien la puerta, lo miré directamente a la cara. «Dime, ¿por qué cambiaste la contraseña? ¿Por qué borraste mi huella?» Javier evitó mi mirada, balbuceando. Yo... No me digas que no lo sabías. Tu madre ya me ha dicho que fue ella quien te lo pidió. Solo quiero oír una explicación de tu propia boca». Finalmente, Javier lo admitió. Bajó la cabeza, su voz apenas un susurro. «Lo siento. Mi madre dice que tener a alguien con cáncer en casa es malo para el Feng Shui, que afecta a mi salud, a mi trabajo y al de los niños. Insistió en que cambiara la cerradura, que si no, se volvía al pueblo inmediatamente». Yo estaba entre la espada y la pared. ¿Entre la espada y la pared? Estallé en una risa amarga. ¿Te sientes entre la espada y la pared al tener que elegir entre una madre supersticiosa e irracional y tu esposa y tu suegra, la mujer que lo ha dado todo por ti y por esta familia? Javier, ¿todavía tienes algo de humanidad? Mi madre acaba de someterse a una operación. Necesita cuidados, necesita a su familia cerca. ¿Y tienes el corazón de tratarla así? Sé que he hecho mal, dijo Javier mesándose el pelo. Pero ya conoces a mi madre. Es una mujer de pueblo, con una mentalidad cerrada. ¿No puedes ser un poco más tolerante con ella? Mañana mismo iré a casa de Elena a buscar a tu madre. Hablaré de nuevo con la mía. Llevo 10 años siendo tolerante, Javier. He sido tan tolerante que la gente se ha subido a mi cabeza. Grité, desesperada. Y tú, no vuelvas a usar la excusa de que es una mujer de pueblo para justificar el egoísmo y la crueldad de tu madre. Y, sobre todo, para justificar tu propia cobardía y falta de lealtad. ¿Recuerdas hace un año, cuando te diagnosticaron cáncer de pulmón en fase inicial? Mi pregunta dejó a Javier helado. Su rostro se puso pálido. Balbuceó. ¿Por qué sacas eso ahora? ¿Te lo recordaré? ¿Quién pidió una excedencia de un mes sin sueldo para quedarse en el hospital cuidándote? ¿Quién recorrió cielo y tierra buscando a los mejores médicos para ti? ¿Quién pasó noches en vela preocupada por ti? Fue mi madre, Javier. Mi madre te trató como a un hijo. Y hoy, ¿cómo le habéis pagado tú y tu madre? Echándola a la calle como a una pordiosera. ¿Tenéis conciencia? Las lágrimas corrían por mis mejillas. El dolor y la decepción habían llegado a su punto máximo. Javier se quedó inmóvil, como una estatua, sin poder decir una palabra. Su silencio fue el último cuchillo, el que cortó toda la esperanza y el amor que aún quedaban en mí. El aire en el dormitorio se volvió denso. Solo se oían mis sollozos ahogados y la respiración pesada de Javier. Él seguía allí, inmóvil, su rostro pasando del blanco al verde, sus labios moviéndose sin emitir sonido. Su silencio en ese momento era más aterrador que 1000 excusas o negaciones. Era una admisión, la admisión de su cobardía, de su traición, la admisión de que, en la balanza de la lealtad y el afecto, había puesto cruelmente a la mujer que le había salvado la vida bajo los pies de la mujer que le había dado a luz. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente me di cuenta de que el hombre al que había amado y en el que había confiado durante 10 años era en realidad un niño grande que nunca había crecido, siempre escondido tras la sombra de su madre. El amor, el respeto, la gratitud, todas esas cualidades que yo creía que poseía, resultaron ser solo una fachada perfecta. La ira ya no pudo ser contenida. Era como un río de lava hirviendo en mi pecho, quemando toda mi razón. Me sequé las lágrimas y miré fijamente a Javier. Mi voz se volvió dura y afilada como el acero. No puedes decir nada, ¿verdad? Porque sabes que todo lo que digo es verdad. Tú y tu madre sois de la misma calaña, egoístas, hipócritas e ingratos. Parece que mis palabras hirieron su orgullo. Javier explotó, con los ojos inyectados en sangre. No te pases, Lucía. Mi madre, al fin y al cabo, es mi madre. Es una persona mayor. ¿No puedes respetarla un poco? ¿Respeto? Me reí a carcajadas. Una risa amarga y enloquecida.
¿Merece respeto a alguien que no respeta a los demás? ¿Qué ha hecho tu madre? ¿Ha insultado a la mía? La ha echado de casa cuando estaba gravemente enferma. Y tú, mi marido, la has ayudado a hacerlo. ¿Y me exiges respeto? ¡Qué ridículo! No fue mi intención. Solo quería evitar problemas en la familia, gritó Javier defendiéndose. ¿Familia? Repetí, palabra por palabra, sintiendo como si estuviera escuchando el chiste más absurdo del mundo. ¿Qué clase de familia estáis intentando construir tú y tu madre? ¿Una en la que solo vuestros intereses importan y los demás tienen que sacrificarse y aguantar? Esa clase de familia no la quiero. Dicho esto, sin dignarme a mirarlo más, salí furiosa del dormitorio. La ira me guió directamente a la cocina. Mi mirada se detuvo en el juego de cuchillos que había en un soporte de madera. Sin dudarlo, saqué el cuchillo de carnicero más grande y pesado. Javier y su madre, al oír el ruido, corrieron detrás de mí. Al ver el cuchillo en mi mano, ambos palidecieron. «Lucía, ¿qué vas a hacer? ¡Te has vuelto loca! ¡Suelta ese cuchillo!», gritó Javier aterrorizado. Dolores retrocedió asustada, balbuceando. Está loca. ¿Vas a matar a alguien? ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Ignoré sus gritos. Mis ojos estaban fijos en una sola cosa. La cerradura electrónica de color bronce que permanecía silenciosa en la puerta. Ese objeto inanimado de 600 euros era el símbolo de la humillación que había sufrido hoy. Era el muro que había detenido a mi madre, la herramienta con la que mi suegra afirmaba su poder, la prueba de la cobardía de mi marido. Tenía que ser destruido. Levanté el cuchillo y con todas mis fuerzas lo descargué sobre la cerradura. ¡Clang! Un sonido estridente resonó cuando la afilada hoja chocó contra el duro metal, provocando una pequeña chispa. Una profunda muesca apareció en la superficie brillante de la cerradura. No me detuve. Era como una bestia herida desatando su furia. Golpeé una segunda, tercera, cuarta vez. ¡Clang! ¡Crack! ¡Plas! La pantalla táctil se hizo añicos. Los circuitos internos quedaron expuestos, la carcasa de metal se abolló y deformó. Seguí golpeando hasta que mi brazo se sintió agotado y el cuchillo casi se me escapó de la mano. La cerradura inteligente, moderna y cara, era ahora un amasijo de chatarra retorcida que colgaba patéticamente de la puerta. Por un instante el silencio fue aterrador, solo interrumpido por mi respiración jadeante. Miré los restos de la cerradura y luego el cuchillo en mi mano, sintiendo que el agotamiento me invadía. El silencio fue roto por el grito de Dolores. «Dios mío, mi cerradura de 600 euros. Maldita seas, manirrota. ¿Sabes lo duro que tiene que trabajar mi hijo para comprar estas cosas?». Se abalanzó hacia adelante, no para preocuparse por mí, ni para preguntar qué pasaba, sino para lamentarse por el objeto roto. Abrazó el amasijo de metal, llorando desconsoladamente como si hubiera perdido lo más valioso del mundo. Javier también reaccionó. Se lanzó hacia mí, me arrancó el cuchillo de la mano, lo tiró al suelo y me agarró por los hombros, sacudiéndome con fuerza. «¿Qué te pasa? ¿Has perdido el juicio? Es solo una cerradura. Podemos hablar las cosas. ¿Por qué tienes que llegar a esto? Primero le faltas el respeto a mi madre, y ahora destrozas la propiedad de la casa». Me zafé de él con un empujón violento y retrocedí tambaleándome. Miré al hombre que tenía la cara roja de ira y a la mujer que lloraba por un objeto. Un sentimiento de asco me invadió. «¿Propiedad? ¿Dices que esto es vuestra propiedad? ¿Estás seguro?». Reí. Una risa tan fría que hasta a mí misma me dio escalofríos. «De acuerdo. Ya que no me dejáis otra salida, no me culpéis por ser cruel». Tras ese ataque de locura, una extraña calma se apoderó de mí. Todas las emociones parecían haberse congelado. No más lágrimas, no más gritos, solo una decisión clara y firme que se formaba en mi mente. No podía quedarme en este lugar ni un segundo más. Esta casa se había convertido en una jaula sofocante y tóxica. Me di la vuelta en silencio y caminé hacia nuestro dormitorio, ignorando los lamentos de Dolores y los reproches furiosos de Javier. Saqué la maleta más grande de debajo de la cama y la abrí de par en par. Empecé a guardar mis cosas de forma mecánica y silenciosa. Cada prenda, cada objeto personal, cosas que me habían acompañado durante 10 años de matrimonio, ahora las doblaba y metía en la maleta sin el menor atisbo de nostalgia. Al ver lo que hacía, Javier entró. Su tono de voz un poco más suave, quizás dándose cuenta de la gravedad de la situación. «Lucía, ¿qué estás haciendo? No te enfades más. Sé que hoy te has sentido humillada. He cometido un error. Siéntate y descansa. ¿Podemos hablar mañana?». No respondí, ni detuve lo que estaba haciendo. Mis acciones eran la respuesta más clara. Javier se acercó más, tratando de detenerme. «Lucía, no hagas esto. Piensa en los niños.
Son pequeños. Al oír la palabra niños, mi mano se detuvo. Era cierto. Mis hijos. No podía irme sola. Tenía que llevármelos. Eran mis hijos. No podía permitir que crecieran en un ambiente tan falso y cruel. Aparté la mano de Javier y fui directamente a la habitación de Mateo y Lucas. Los pequeños probablemente habían oído la discusión y los golpes. Estaban acurrucados en la cama, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. Al verme, el pequeño Lucas hizo un puchero, a punto de llorar. Mamá, tengo miedo. La abuela y papá te están regañando. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. Corrí a abrazarlos, mi voz se quebró. No pasa nada, mis amores. Nadie está regañando a mamá. Ahora vestíos. Os voy a llevar a casa de la tía Elena a jugar. Les cogí la ropa y, con manos temblorosas, les ayudé a vestirse. Javier, de pie en la puerta, observaba la escena con una expresión de impotencia. ¿A dónde te los llevas? No compliques más las cosas. En ese momento, Dolores también entró corriendo. Al verme preparando a los niños, gritó: tú! No solo te vas, sino que encima quieres secuestrar a mis nietos. No te lo permitiré. Son los herederos de la familia. No tienes derecho a llevártelos a ninguna parte. Dicho esto, se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme a Lucas. Mi instinto maternal me hizo girarme para proteger a mi hijo, y le grité: suéltame. Son mis hijos, no una propiedad de tu familia. Son tus hijos, pero también mis nietos. Son de mi sangre. ¿Pretendes llevarlos a ese lugar de mala suerte de tu familia? ¿A esa casa donde hay una enferma de cáncer para que se contagien? Oh, soltó ella una sarta de las palabras más venenosas e ignorantes que jamás había oído. ¡Cállate!, grité. Mi paciencia había llegado a su límite. ¿Qué sabes tú para hablar así? El cáncer no es contagioso. No uses tus supersticiones ignorantes para hacer daño a tus nietos. La discusión llegó a su punto álgido. Javier intentaba mediar, pero era inútil. Mamá, ya basta. Lucía, cálmate. Pero yo ya no podía calmarme. Sus palabras habían encendido la mecha de una decisión que llevaba mucho tiempo guardando. De acuerdo. Si tanto miedo tenéis a la mala suerte y a la enfermedad, os contaré un secreto. Un secreto que deberíais haber sabido hace mucho tiempo. Tomé a Lucas en brazos y puse a Mateo a mi lado. Miré fijamente a mi suegra y luego a Javier, que se puso pálido ante mi premonición. Respiré hondo y mi voz resonó clara y firme en la caótica habitación. Dices que tienes miedo de que una persona con cáncer traiga mala suerte a esta familia, ¿verdad? Comencé, mi voz tan fría que hasta yo me sorprendí. Javier y Dolores se callaron, mirándome sin entender qué pretendía. Esbocé una sonrisa sin alegría. Pues tengo que darte una noticia, suegra. Esta familia, desde hace más de un año, ya tiene a alguien que trajo esa mala suerte a casa. Y esa persona no es mi madre. Dolores frunció el ceño, confundida. ¿Qué dices? No digas tonterías. Mi mirada se clavó en el hombre que estaba petrificado en la puerta. Javier, ¿lo dices tú o lo digo yo? Javier tembló, mirándome con ojos suplicantes. Lucía, te lo pido, ¿no? ¿No? ¿Por qué no?, repliqué. La última pizca de compasión que sentía por él se había desvanecido. Cuando tú y tu madre tratasteis a mi madre con crueldad, ¿por qué no pensaste en un no? Cuando borraste mi huella, cambiaste la contraseña y me convertiste en una extraña en mi propia casa, ¿pensaste que llegaría este día? No le di la oportunidad de responder. Me volví hacia mi suegra, que seguía sin entender nada. Dije, palabra por palabra, clara y contundente, como si estuviera dictando sentencia sobre su hipocresía. Hace un año, tu precioso hijo, mi marido, Javier, fue a una revisión médica y le encontraron un tumor en el pulmón. La biopsia confirmó que era cáncer de pulmón en fase inicial. ¿Qué? Dolores soltó un grito desgarrador. Sus ojos se abrieron como platos. Se tambaleó y tuvo que apoyarse en la cama para no caer. Mientes. Mi Javier está sano como una manzana. ¿Cómo va a tener esa maldita enfermedad? Estás calumniando a mi hijo. ¿Qué miento? Reí con amargura. Pregúntale a tu hijo si miento. Pregúntale si te ocultó la verdad, diciéndote que solo era una neumonía grave que requería cirugía. Pregúntale quién estuvo a su lado en el hospital durante un mes, cuidándolo día y noche. Hice una pausa para que la verdad penetrara en su mente obtusa. No fuiste tú, ni tampoco fui yo, porque en ese momento yo tenía que trabajar para ganar dinero y cuidar de los niños. La persona que pidió una excedencia sin sueldo de un mes, la que se preocupó por cada una de sus comidas y sus horas de sueño, la que le lavó la ropa, limpió todo y se consumió de la preocupación, fue mi madre. La misma persona a la que hoy has llamado fuente de mala suerte y has echado de esta casa.
La cruda verdad quedó expuesta, y un silencio asfixiante se apoderó de la habitación. Dolores me miró a mí y luego a su hijo. Su expresión pasó del asombro al pánico, y finalmente al colapso total. Señaló a Javier temblando. «Javier, ¿es verdad lo que dice? ¿Tú? ¿Estás enfermo?» Javier no se atrevió a mirar a su madre a los ojos. Bajó la cabeza, sus anchos hombros temblando. Su silencio fue la confesión más rotunda. «Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me lo ocultaste? ¡Ay, hijo mío!», gritó Dolores antes de desplomarse en el suelo, golpeándose el pecho y llorando desconsoladamente. «¡Qué desgraciada soy! Mi hijo. Mala suerte. Es verdad que trae mala suerte». Pero incluso en su pánico, no pronunció ni una palabra de gratitud hacia mi madre, ni mostró el más mínimo arrepentimiento por sus acciones. Solo lloraba por su hijo, por su propio destino. El egoísmo estaba grabado en su sangre. Miré a madre e hijo, uno derrumbado por la verdad, la otra llorando por su suerte, y no sentí nada más que desprecio. ¿Ahora lo entiendes? Vuestra hipocresía ha quedado al descubierto. ¿Con qué derecho habláis de mala suerte y enfermedad? ¿Con qué derecho tratáis así a vuestros benefactores? No quise presenciar más tiempo esa patética escena. Tomé a Lucas en brazos y agarré con fuerza la mano de Mateo. «Vámonos, hijos». Pasé junto a Javier, que seguía paralizado, y junto a Dolores, que lloraba en el suelo. Esta vez, nadie se atrevió a detenerme. Ya no tenían el derecho. Mi espalda recta y las de mis dos hijos se recortaron en el umbral de la puerta, dejando atrás toda la falsedad, el egoísmo y la crueldad. Aquella noche, rompí la cerradura de la puerta, y con ella, la jaula que me había aprisionado durante 10 años. El taxi nos llevó a los tres a través de la noche silenciosa de Madrid. Los niños se habían quedado dormidos en mis brazos, agotados por un día de tantas emociones. Apoyé la cabeza en la fría ventanilla, viendo cómo las luces de la calle se difuminaban a través de mis lágrimas. Había llamado a Elena para decirle que me quedaría con ella y los niños unos días. Su voz sonaba preocupada, pero no hizo preguntas. Solo me dijo que tuviera cuidado en el camino. Llegamos a su casa cerca de las 3 de la madrugada. Ella y su marido, Marcos, ya nos esperaban en la puerta. Al verme en ese estado tan lamentable, con los niños en brazos, Elena corrió a ayudarme con Lucas, mientras Marcos cogía a Mateo. «Entra, hermana. Fuera hace frío». La casa de Elena no era tan grande como mi piso, pero era increíblemente acogedora. Mi hermana ya había preparado una habitación limpia y fragante para nosotros tres. Después de acostar a los niños, Elena me llevó al salón. Mi madre, al oír el ruido, se había despertado. Estaba sentada en el sofá, su rostro envejecido lleno de preocupación. Al verme, se levantó de un salto y preguntó, temblando: «Lucía, ¿qué ha pasado? ¿Por qué traes a los niños a estas horas?» Al ver a mi madre, toda la fortaleza que había intentado mantener frente a mi familia política se derrumbó. La abracé y rompí a llorar como una niña. «Mamá, no puedo más. No puedo seguir viviendo en esa casa». Mi madre y mi hermana me ayudaron a sentarme. Marcos, con gran delicadeza, me preparó un vaso de agua tibia y se retiró discretamente, dejándonos a solas. Entre sollozos, les conté todo. La cerradura cambiada, la confrontación con Javier, el momento en que rompí la cerradura y revelé la verdad sobre su enfermedad. Al oírlo, tanto mi madre como Elena se quedaron horrorizadas. Mi madre lloraba en silencio, dolida por mí y por sus nietos. Elena, en cambio, estaba tan furiosa que su cara se puso roja y apretó los puños. No podía creer que existiera gente tan desagradecida y traicionera. 10 años aguantando ya es suficiente, exclamó Elena golpeando la mesa. Te lo he dicho 1000 veces, esa gente no es de fiar. Cuanto más aguantas, más abusan. Esta vez no puedes perdonarlo. No puedes volver allí. ¿Me oyes? La determinación de mi hermana me dio fuerzas. Pero entonces miré a mi madre, sintiéndome culpable. «Pero, mamá, se suponía que debía cuidarte, y ahora...». Mi madre me tomó la mano y negó con la cabeza. «No te preocupes por mí. Estoy bien aquí con Elena y Marcos. Solo me preocupáis tú y los niños. ¿Qué piensas hacer?». En ese momento mi padre salió de su habitación. Seguramente nuestra conversación lo había despertado. Es un hombre tranquilo, cuyo único deseo en la vida es que sus hijas vivan en paz. Al escuchar la historia, suspiró con tristeza. «Hijas mías», dijo lentamente, «todo tiene solución. En un matrimonio siempre hay discusiones. Javier es un buen chico, solo que está en una situación difícil entre su madre y su esposa. Mañana lo llamaré para hablar con él, para aconsejarle. Lucía,
Tú también deberías calmarte y pensar en los niños. Cuando una familia se rompe, los que más sufren son ellos. El consejo de mi padre me hizo dudar. Lo que decía era cierto, era la forma de pensar de una generación que siempre priorizaba la armonía familiar. Pero Elena no estaba de acuerdo. Papá, ¿cómo puedes decir eso?, protestó enérgicamente. Esto ya no es una simple discusión. Es una cuestión de moralidad, de pisotear la dignidad de una persona. Echaron a mamá de casa cuando estaba enferma. Trataron a mi hermana como a una sirvienta. Lucía ya ha aguantado demasiado. ¿Volver para seguir sufriendo? ¿Para que los niños crezcan en una familia donde su abuela y su padre desprecian a su madre y a su abuela materna? Eso sí que es hacerles daño. Cada palabra de Elena fue como un martillo que destrozó mis últimas dudas. Tenía razón. No podía seguir viviendo sin respeto, sin humanidad, solo por mantener las apariencias de una familia. No podía permitir que mis hijos vieran cómo su madre era humillada día tras día. Levanté la cabeza y miré a mis padres y a mi hermana. Mi voz, ahora más firme que nunca, declaró: Elena tiene razón, no voy a volver. Lo he decidido. Una semana pasó en la acogedora casa de Elena y Marcos. Fue una semana extraña. Por primera vez en 10 años, no tuve que preocuparme por lo que mi suegra querría comer, ni escuchar sus indirectas, ni sentir su mirada crítica. Dediqué todo mi tiempo a cuidar de mi madre, cocinándole platos nutritivos y paseando con ella por el pequeño jardín de mi hermana. La salud de mi madre mejoró visiblemente. Sus hijos también se adaptaron rápidamente, felices de estar con su abuela y su tía, pero en el fondo sentía un vacío y una ansiedad por el futuro. ¿Qué pasaría con mi relación con Javier? ¿Qué sería de mis hijos y de mí? Un sábado por la tarde, mientras estaba con mi madre en el porche, sonó el timbre. Era Javier. Estaba más delgado y demacrado, con la barba descuidada y la ropa arrugada. Traía una cesta de fruta y leche para los niños. No parecía el elegante jefe de departamento de siempre, sino un hombre derrotado. Al ver a mi madre bajó la cabeza. Buenas tardes, Carmen. Mi madre solo asintió en silencio y se metió en casa. Elena salió de la cocina y al verlo se cruzó de brazos. ¿Qué haces aquí? He venido a ver a Lucía y a los niños, balbuceó Javier. Quiero hablar con ella. Miré a Elena y asentí. Necesitábamos tener una conversación clara. Me senté frente a él. ¿Cómo estáis tú y los niños?, preguntó con voz cansada. Muy bien, respondí secamente. Hubo un silencio. Lucía, sé que me he equivocado. Lo siento. No debería haber escuchado a mi madre. He sido un cobarde. No quiero perderos. Sus disculpas sonaban forzadas, huecas. ¿Pides perdón y qué? ¿Te das cuenta de que tu madre también se equivocó? Mi madre... Ella también lo siente, dijo rápidamente, pero sus palabras eran pura justificación. Es una mujer de pueblo, con una mentalidad anticuada y supersticiosa. No tiene mala intención, solo se preocupa demasiado por mí y por los niños. ¿Puedes perdonarla esta vez? La misma excusa de siempre. Sonreí con amargura. Seguía sin cambiar. Seguía poniendo a su madre por encima de todo. ¿Dices que no tiene mala intención? ¿Alguien sin mala intención puede decir esas cosas tan crueles a la persona que le salvó la vida a su hijo? No te justifiques más, Javier. Al verse acorralado, cambió de táctica. De acuerdo, dejemos eso a un lado. Pero, ¿y los niños? La semana que viene empiezan el colegio. Tienen todos sus libros y uniformes en casa. No puedes dejar que pierdan clase. Piensa en su futuro. Ese fue un golpe bajo, y él lo sabía. Podía ignorar todo lo demás, pero no el futuro de mis hijos. Me quedé en silencio, confundida. Al verme dudar, insistió. Vuelve a casa, Lucía. Te prometo que esto no volverá a pasar. Hablaré seriamente con mi madre. Cambiaré la cerradura, te daré las llaves y la contraseña. La casa es tuya, de los niños. Vuelve a casa conmigo. La casa es mía, repetí sus palabras. Una idea cruzó mi mente, pero la deseché. Todavía no era el momento. La visita de Javier sembró la duda en mi familia. Esa noche mi padre volvió a insistir. Lucía, parece que Javier está arrepentido. Dale una oportunidad. Elena se opuso rotundamente. Papá, las promesas de esa gente no valen nada. Mientras esa mujer no cambie, mi hermana nunca tendrá paz. Mi madre, en medio, no sabía qué decir. Me querían, pero temían que mi familia se rompiera. Las palabras de mis padres, sumadas a la presión del colegio de los niños, me hicieron reconsiderarlo. Quizás debía darle una última oportunidad. Si no cumplía su promesa, me iría sin remordimientos. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Volvería. Elena me miró decepcionada, pero no dijo nada. Conocía mi terquedad.
Cuando volvimos al piso, nos esperaba una escena sorprendente. Dolores estaba en la puerta, con una sonrisa forzada. Se acercó a mí y me tomó las manos. Hija mía, qué bien que has vuelto. Estaba tan preocupada. Sé que me equivoqué. Soy una vieja tonta. Perdóname, por favor. Si hubiera sido la Lucía de una semana atrás, quizás me habría conmovido. Pero ahora solo veía una actuación torpe y ridícula. Sobre la mesa había un banquete con todos mis platos favoritos. La cerradura había sido reemplazada por una normal. La cena transcurrió en una falsa armonía. Javier no paraba de servirme comida y contar chistes. Dolores mimaba a los nietos. Parecíamos la familia perfecta, pero yo sabía que bajo esa fachada había grietas que nunca podrían repararse. Sabía que se avecinaba una tormenta mucho más fuerte. La paz duró poco. Los primeros días, Dolores realmente pareció cambiar. Se volvió atenta y servicial. Javier también actuaba como un marido modélico. Me entregó un juego de llaves nuevo, diciendo solemnemente: «A partir de ahora, tú eres la dueña de esta casa». Pero yo sentía que caminaba sobre hielo fino. Sabía que la naturaleza de una persona no cambia de la noche a la mañana, y tenía razón. Una tarde, Dolores me llamó a su habitación. Cerró la puerta y con un tono confidencial empezó a hablar. «Lucía, he estado pensando mucho. Me siento muy culpable por lo que le hice a tu madre. Por cierto, ¿cómo está? El tratamiento para esa enfermedad es carísimo, y a menudo es solo para alargar un poco la vida. El dinero se va y la persona no se salva». ¡Qué destino! Poco a poco entendí su intención. «Hija, no te enfades por lo que voy a decir. Lo hago por vuestro futuro. En lugar de gastar tanto dinero en algo sin esperanza, ¿por qué no le dices a tu madre que vuelva al pueblo y pruebe con remedios naturales? Así os ahorráis ese dineral. Tienes que pensar a largo plazo. Ese dinero deberías guardarlo para cuidar de Javier, que es el pilar de la familia, o para la educación de los niños». ¿No crees que tengo razón? Me quedé helada ante su crueldad y su cálculo descarado. No había ni rastro de arrepentimiento, solo un interés egoísta. Toda la bondad de mi madre hacia su hijo había sido olvidada. No quise discutir más. Me levanté, la miré a los ojos y dije con una voz gélida: «Gracias por su preocupación. Yo sé lo que tengo que hacer con mi madre». Salí de la habitación y cerré la puerta de un portazo, cerrando también la última puerta de esperanza que le había dado a esta familia. Desde ese día, mi trato hacia ella se limitó a lo estrictamente necesario. La ignoraba. Mi silencio y frialdad la incomodaban. Intentó provocarme criticando mi comida o mi forma de tender la ropa, pero yo no reaccionaba. Mi indiferencia era mi mejor arma. Incapaz de soportarlo, recurrió a su viejo truco: amenazar con volver al pueblo. Una noche, en cuanto Javier llegó, empezó su teatro. Se sentó en el sofá, con los ojos rojos, fingiendo llorar. «Pobre de mí, soy una carga para todos. Déjame volver al pueblo, hijo. Déjame volver a mi huerto y a mi paz». Javier se giró hacia mí, con reproche. «¿Qué le has hecho ahora a mi madre? ¿No puedes ser más tolerante?» Yo, desde la cocina, solo sonreí con desdén. Mi silencio lo enfureció más. Dolores, envalentonada, se levantó y empezó a meter ropa en una bolsa vieja. «Me voy ahora mismo. Este hijo mío ya no me respeta, prefiere a su mujer». Era una escena que había visto innumerables veces. Normalmente, Javier suplicaba y yo cedía, pero esta vez fue diferente. Fui a mi habitación, saqué una maleta de viaje grande y nueva, y la puse sobre la cama. «Mamá, use esta maleta. La suya está muy vieja. Deje que le doble la ropa. Voy a mirarle un billete de autobús. A estas horas todavía hay coches cama. Le reservaré el mejor, para que duerma cómoda y mañana por la mañana ya esté en casa. Un cambio de aires le vendrá muy bien». Tanto Javier como Dolores se quedaron de piedra. El teatro de Dolores se había derrumbado. Se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Si no se iba, perdía la cara. Si se iba, no quería hacerlo. Javier, furioso, me gritó: «Lucía, ya te has pasado. Estás echando a mi madre». «No estoy echando a nadie», respondí con una calma aterradora. «Estoy respetando su decisión. Ella quiere irse. Yo solo la ayudo». «¿O es que esperas que me arrodille y le suplique que se quede, como siempre?» Javier se quedó sin palabras. Dolores, atrapada en su propia mentira, era ahora una actriz cómica en su propio escenario. El silencio se apoderó de la habitación. Javier, incapaz de contenerse, explotó: «Eres una mujer desagradecida. Mi madre me crió, se sacrificó por mí, y ahora que tengo una casa y la traigo para cuidarla, ¿la tratas así? Desagradecida». Esas palabras fueron la chispa que encendió 10 años de frustración acumulada. Me levanté de un salto. «Repite eso, Javier. ¿Quién es el desagradecido aquí?»
Durante 10 años, ¿cómo he tratado a tu madre? Le he servido en todo. He aguantado sus críticas, sus desprecios y sus supersticiones. Y todo por ti, por mantener esta familia. ¿Y qué he recibido a cambio? Que tú y tu madre os subáis a mi cabeza y echéis de casa a mi propia madre, a tu salvadora. Vosotros sois los que mordéis la mano que os da de comer. No es verdad, gritó él. Lo de tu madre fue un error de mi madre por ser mayor. Ya te pedí perdón. ¿Un error? Reí con amargura. Llamas error a la crueldad y al egoísmo. Te di una oportunidad, Javier. Volví aquí esperando que hubierais aprendido, pero tu madre sigue igual. Incluso me aconsejó que dejara de pagar el tratamiento de mi madre. Y tú sigues ciegamente defendiéndola. Estoy agotada. No puedo seguir viviendo así. Respiré hondo, y con una voz vacía pero firme dije, divorciémonos. Las dos palabras cayeron como una bomba. Javier y Dolores se quedaron atónitos. ¿Qué has dicho?, balbuceó Javier. Divorcio, repetí. No puedo vivir con gente tan falsa e ingrata. Y una cosa más. Esta es mi casa. Os ruego que recojáis vuestras cosas y os vayáis. Esta última frase los sacó de su estupor. ¿Tu casa?, se burló Dolores. Descarada. Esta casa la compró mi hijo con su sudor. Tú eres una mantenida. Sí, no delires más, Lucía, añadió Javier con desprecio. Si quieres el divorcio, de acuerdo. Recoge tus cosas y vete. Los niños se quedan aquí. ¿Mi casa no? ¿Seguro?, dije con una sonrisa helada. Suegra, ¿estás segura de haber leído bien la escritura de esta casa? Fui al armario donde guardaba los documentos importantes. Saqué la carpeta y, en la parte superior, el certificado de propiedad. Lo abrí por la página del propietario y se lo mostré. Por favor, leed con atención quién es el propietario de este piso. Dolores entrecerró los ojos para leer. Su rostro victorioso se congeló. Luego se tornó pálido. Balbuceó el nombre en voz alta. Propietaria, doña Carmen García López. ¿Carmen García López? ¿Quién es?, tartamudeó. Javier, con la cara blanca como el papel, me arrebató el documento. Sabía perfectamente quién era. Carmen García López era el nombre de mi madre. ¿Cómo es posible?, preguntó, temblando. ¿Qué creías, Javier?, dije con una voz cargada de peso. ¿Que con tu sueldo y los 3,000 euros de tu madre podías comprar un piso de 500.000 euros en Madrid? Déjame que os cuente la verdad. Todo el dinero para comprar esta casa lo puso mi madre. El dinero de sus ahorros de toda una vida, el dinero de la venta de las tierras del abuelo. Nos lo dio todo con la única condición de que la casa estuviera a su nombre, para que su hija tuviera un refugio si alguna vez la maltrataban. Hice una pausa, dejando que la verdad los golpeara. Tu dinero, Javier, solo alcanzó para pagar a plazos el coche del que tanto presumes. Y usted, suegra, tan orgullosa del hijo que compró casa en Madrid, ha estado viviendo de la caridad de su benefactora durante años, tratándola peor que a un perro. La verdad los destruyó. Dolores se llevó la mano al pecho, luchando por respirar. Dios mío. Fue lo único que pudo decir antes de desmayarse y caer al suelo. «Mamá», gritó Javier aterrorizado corriendo a socorrerla. El caos se desató, pero yo permanecí extrañamente tranquila. «Llama a una ambulancia», me gritó Javier llorando. Saqué el teléfono y llamé al 112. La ambulancia llegará en 10 minutos, le informé con frialdad. Si a mi madre le pasa algo, nunca te lo perdonaré, me amenazó. Es la consecuencia de vuestros actos. No me culpéis a mí, respondí con una sonrisa amarga. La ambulancia se llevó a Dolores. Javier la siguió, lanzándome una mirada de puro odio. La casa quedó en silencio, solo conmigo y los niños, asustados en un rincón. Llamé a Elena y se lo conté todo. Voy para allá, fue su única respuesta. Una hora después, Javier llamó desde el hospital. Ven ahora mismo. Mi madre se ha despertado y quiere verte. Su voz era una orden. Al fondo oí los gritos de Dolores. Ay, Dios mío, que no era tan malvada. Me roba la casa, me roba los nietos, y ahora quiere matarme. Devuélvele la casa a mi hijo. Su nuevo teatro había comenzado. Cuando Elena y yo llegamos al hospital, la escena era un circo. Dolores, en pijama de hospital, estaba sentada en el suelo del pasillo de urgencias, llorando y golpeando el suelo. Una multitud de curiosos se había reunido. Al verme, gritó aún más fuerte. «Ahí está, la esposa malvada. Miradla, ella me ha hecho esto». Falsificó los papeles de la casa para robarle a su marido. Echó a su suegra a la calle. Todas las miradas se volvieron hacia mí, llenas de juicio. Murmuraban cosas como, «Parece tan decente, pero qué mala es. Pobre anciana». Javier no decía nada, simplemente me miraba con una mezcla de odio y triunfo. Pero se equivocaba.
Yo ya no era la misma. Elena me apretó la mano. Tranquila, hermana. Déjala actuar. Cuanto más alto suba, más dura será la caída. Respiré hondo y di un paso al frente. Con voz clara y firme, me dirigí a la multitud. Buenas tardes. Sé que los trapos sucios se lavan en casa, pero ya que mi suegra ha llegado a este punto, me gustaría aclarar algunas cosas. La multitud se calló. Dice que le he robado la casa. Yo pregunto, ¿alguien roba una casa que ha sido comprada con el dinero de su propia madre? Levanté la escritura. Aquí lo pone claro. La propietaria es mi madre, Carmen García López. Ella usó los ahorros de toda su vida para darnos un hogar, solo para que hoy su propia hija sea acusada de ladrona en su propia casa. ¿No es injusto? La gente empezó a murmurar. Continué, con la voz quebrada pero controlada. Dice que soy cruel, quizás lo soy. Fui cruel cuando hace una semana traje a mi madre del hospital, recién operada de cáncer, y mi suegra y mi marido me habían cambiado la cerradura y no me dejaron entrar, diciendo que el cáncer trae mala suerte. Si fuera vuestra madre, recién salida de una operación a vida o muerte, ¿no os dolería el alma? Muchas mujeres en la multitud asintieron con compasión. Y hay más, dije mirando a Javier, que se ponía pálido. Tienen miedo a la enfermedad, pero olvidan que hace un año, su propio hijo, mi marido, también tuvo cáncer. Y la persona que lo cuidó en el hospital durante un mes no fue otra que mi madre enferma. Así es como le pagan haberle salvado la vida. Decidme vosotros, ¿quién es el cruel aquí? ¿Quién es el ingrato? Una lágrima rodó por mi mejilla, pero era una lágrima de liberación. La multitud, ahora convencida, se volvió contra ellos. ¡Qué teatro, hijo desagradecido! El karma existe, pobre chica. La opinión pública había dado un giro de 180 grados. Dolores se quedó sin palabras. Javier, avergonzado, arrastró a su madre dentro de una habitación para escapar de la multitud. Justo entonces llegaron mis padres. Al verme, mi madre corrió a abrazarme. Mi padre, al comprender la situación, se quedó a mi lado. Un apoyo silencioso pero firme. Elena supo que era el momento de zanjar el asunto. Entró en la habitación donde se escondían. Javier, Dolores, hablemos claro. Mi hermana ha decidido divorciarse. Discutamos los términos. Podemos hablarlo con calma, intentó decir Javier. No hay tiempo para calmas, cortó Elena. El honor de mi hermana ha sido pisoteado aquí mismo. O lo resolvemos ahora, o esta historia saldrá en los periódicos. Y entonces toda tu empresa sabrá qué clase de hombre eres. La amenaza funcionó. Primero, los niños. La custodia será para mi hermana. Podrás visitarlos los fines de semana si ella está de acuerdo. Segundo, la casa. Es de mi madre. Tenéis 24 horas para iros. Tercero, los bienes comunes. Sé que tienes un coche valorado en unos 40.000 euros y una cuenta de ahorros de 50.000 que le ocultas a mi hermana. Le darás la mitad de cada cosa, un total de 45.000 euros. Si aceptas, nos divorciaremos en paz. Si no, contrataremos a un abogado y te demandaremos no solo por el divorcio, sino también por difamación. Tú eliges. Javier, acorralado, no tuvo más remedio que aceptar. De acuerdo, acepto. Mi matrimonio de 10 años terminó así, en el pasillo de un hospital. Javier cumplió su palabra, quizás por miedo y vergüenza. Me transfirió el dinero y se fue del piso con su madre. La casa volvió a ser un hogar tranquilo. Mis padres se mudaron conmigo para ayudarme. La casa se llenó de risas de nuevo. Remodelé el piso, pinté las paredes, compré plantas. Quería borrar todo rastro del pasado. Volví a mi trabajo y me sumergí en él. La vida recuperó su ritmo. Desayunos en familia, mi padre llevando a los niños al colegio, mi madre cocinando. Por las noches, ayudaba a mis hijos con los deberes. O veíamos una película. Esa paz sencilla fue sanando mis heridas. En Nochevieja, mientras veíamos los fuegos artificiales desde el balcón, mi hijo mayor, Mateo, me susurró: «Mamá, me gusta más vivir así. Antes, con la abuela, no me gustaba. Siempre te regañaba. Y la vi tirar las medicinas de la abuela Carmen a la basura, pero no me atreví a decir nada. Su confesión me rompió el corazón. Mis hijos habían sentido todo el veneno de ese ambiente. Lo abracé con fuerza. Lo siento, mi amor. Siento que tuvieras que ver esas cosas. No es tu culpa, mamá. Sé que nos quieres más que a nadie. Y yo también te quiero a ti más que a nadie». Sus palabras me hicieron llorar de felicidad. Irse había sido la decisión correcta. Un nuevo amanecer estaba comenzando. 2 años pasaron volando. Mi vida y la de mis hijos era estable y feliz. Me ascendieron a directora de departamento. La salud de mi madre mejoró enormemente. Mis hijos crecían sanos, felices y buenos estudiantes. Javier venía a verlos de vez en cuando, pero nuestras conversaciones eran breves y centradas en ellos.
Me enteré de que se había vuelto a casar. Un día mi hermana me llamó, emocionada. ¿A que no sabes a quién me he encontrado? A Javier y a su nueva esposa. Y no es ninguna rica heredera. Su familia está en bancarrota y él está hasta el cuello de deudas para ayudarles. Tuvo que vender el coche. El karma es maravilloso. Yo solo suspiré. Cada uno cosecha lo que siembra. Unos meses después vi ese karma con mis propios ojos. Estaba en una reunión en otro edificio de oficinas y, mientras esperaba el ascensor, vi a una limpiadora fregando el suelo. Su figura me resultaba familiar. Cuando levantó la vista, me quedé helada. Era Dolores. Estaba envejecida, consumida, con el pelo completamente blanco. El uniforme de limpieza le quedaba enorme. Ella también me reconoció. La fregona se le cayó de las manos. Intentó evitarme, pero me acerqué. No por venganza, sino por curiosidad. Se quedó inmóvil sin atreverse a mirarme, sus manos retorciéndose nerviosamente. Ya no quedaba nada de su antigua arrogancia. Finalmente susurró con voz temblorosa. Lucía, lo siento. Una disculpa, 2 años después. Ya no significaba nada para mí. Mi paz no dependía de su perdón, sino de mi propia decisión de salir de aquel fango. Me di la vuelta para irme. En ese momento, un elegante coche blanco se detuvo en la entrada. Un hombre alto y apuesto salió y me sonrió con ternura. Era Alejandro, mi pareja desde hacía 1 año. Un hombre maduro, divorciado, que me amaba y respetaba a mí y a mis hijos. ¿Has terminado, cariño?, dijo, pasando un brazo por mi cintura. Los niños esperan en el coche. Les he comprado sus pasteles favoritos. Miró a Dolores brevemente, asintió educadamente y luego se volvió hacia mí. Vamos. Asentí, sin mirar atrás. Subí al coche, donde mis hijos me recibieron con gritos de alegría. Me senté entre ellos, con la mano de Alejandro sosteniendo la mía. El coche arrancó, dejando atrás el edificio y la figura encogida de mi ex-suegra, que se había derrumbado en el suelo, llorando. A través del espejo retrovisor, su imagen se desvaneció rápidamente. Miré hacia adelante, hacia el brillante atardecer que se extendía en el horizonte. Mis hijos charlaban alegremente a mi lado. La escena era de una paz y felicidad absolutas. Sonreí, una sonrisa genuina y serena. Dejar una relación tóxica no es un final, es un renacimiento. El nuevo amanecer de mi vida, por fin, acababa de empezar.